Cuando hace 10 años el señor Errejón y usted fundaron Podemos, supongo que el nombre inicial era Trinquemos, Follemos, pero sí, como quedaba demasiado literal, Macarena, acabamos en Podemos. Bueno, la política siempre ha sido conflicto. El problema es que había también ciertos consensos. Uno de esos consensos es no permitir la basura de ultraderecha teniendo la palabra en un medio público. Yo no tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón y hace más de 5 años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este. Pero lo primero son las víctimas. Vamos a analizar o a sacar los cortes que yo creo más interesantes de 59 segundos, que lleva pocas semanas, pero que así como La Revuelta le hace la contra al programa de Pablo Motos, ¿no? Al Hormiguero, ganándole incluso en audiencia. No sé cómo andará, pero los viernes veníamos hablando de Horizonte y de, bueno, pues eso, que como los tertulianos de izquierda, cuando se habla, por ejemplo, de inmigración, eran los policías racistas de Vox, y que luego, pues, a la derecha había gente todavía más de derecha, como José Félix Ramajo. Bueno, ahora hablamos de, bueno, estos choques. De hecho, vamos a ver un choque brutal entre Olona y Pablo Iglesias, con muchos decibelios. También de Bob Pop con Pablo Hellfelder, que es el hijo del número 1 de El Yunque, Eduardo Hellfelder, según los investigadores que más saben, ¿no?, sobre el Yunque. Es decir, que sí, también vemos bastantes cuotas, ¿no?, de la ultraderecha, pero bueno, por lo menos hay confrontación y no es todo hacia el mismo lado. Y ayer también, bueno, pues Pablo Iglesias habló sobre Íñigo Errejón. Le preguntaron si le sorprendió. Pablo Iglesias dijo que no le sorprendió lo que se conoció de Íñigo Errejón y habló que desde hace 5 años no se habla con él y que de una manera o de otra, bueno, pues no le gusta ni lo que hace, ni políticamente ni personalmente, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a escucharlo porque creo que es interesante. Y aparte luego también habla Ana Pardo de Vera, pues confirmando algunas cosas que creo que también tienen bastante relieve. Tú fuiste muy amigo de Íñigo Errejón en una época. ¿Te sorprende lo que ha ocurrido hoy? No, desde que Cristina Fallarás se atrevió a abrir un espacio de seguridad para que las mujeres puedan atreverse a denunciar cosas que eran muy difíciles de denunciar en este país, pues ese mensaje circuló, igual que hace un año también entre todos los periodistas, por lo menos los de Madrid, circuló un mensaje de una joven que denunciaba una agresión en una fiesta. Esto es cierto, y para mí, dentro de todo, ahora que Sumar, bueno, es más, anunció que iba a estudiar e investigar qué pasa con Íñigo Errejón después de que dimitiera, como que iba a hacer un proceso de escucha, tal. Luego Fallarás dijo que nadie se había puesto en contacto ni de Más Madrid ni de Sumar con ella, que es la que recibió los 11 testimonios de agresiones o acosos sexuales, bueno, este patrón de conducta. Pero lo que sí es cierto es que desde hace un año hubo una denuncia pública donde, más que investigar, lo que se hizo fue lo contrario, ocultar. De hecho, Loreto, la mano derecha de Íñigo Errejón, que forma parte de Sumar, fue a intentar apagar incendios y llegar a acuerdos para que no se denuncien a estas víctimas. Y eso pasó hace más de un año, y hace menos de 6 meses, o hace menos de un año, Sumar lo puso de portavoz a Íñigo Errejón. Entonces ahí, en fin, ahí hay un vacío de investigación. Claro, ahora ya cuando dimite Íñigo Errejón, cuando va a salir toda la mierda, cuando hay 11 testimonios, denuncias, al menos más una denuncia pública en la policía de una actriz, bastante explícito y hablando de una agresión sexual, pues obviamente todo el mundo le va a soltar la mano. Pero ¿y la protección que ha tenido durante este tiempo? En fin, yo, para mí, creo que esto es la última púa del ataúd de la muerte de Sumar. No tiene ningún sentido, algo que no se sabe ni lo que es y que los socios todos están criticando. Es decir, el único era, pues eso, recuperar el errejonismo. Yolanda Díaz, que dimitió, y que, bueno, pues ahí está el errejonismo, y luego el resto de partidos criticando. Es decir, que al final era como recuperar esa idea de Más País, que lo que hizo es darle un montón de escaños a Vox y hacerle perder escaños a Podemos, y que, bueno, pues ahora se ha reinventado esto, que, bueno, pues todo es negativo, todo. Si no hay nada que salvar de Sumar, hay que hacerlo desaparecer y reconstruir una coalición de izquierda o de fuerzas progresistas que sea, por supuesto, mucho más empática, es decir, mucho más democrática, por supuesto, porque aquí también lo de aprobar los cargos por asamblea y todo eso, pues, bueno, pues algo que no ocurrió. Por lo tanto, todo mal desde el principio, y creo que se debe hacer un proceso abierto, un frente amplio de izquierda,
que debería ser más democrático y, por supuesto, que todo el mundo, es decir, que no hubiera vetos y que cada organización pudiera sumar a las personas que considere, no a los designios del errejonismo o de Yolanda Díaz, ¿no? Evidentemente se ha hecho todo fatal y creo que esto es el fin de Sumar, básicamente. Pero bueno, más allá de esa posible protección que hubo de denuncias anteriores, pues hay más cosas que ha comentado Pablo Iglesias. En Castellón. De esto se hablaba, pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar. Para que eso haya sido posible, ha hecho falta que una periodista como Cristina Fallarás se juegue la cara, se lo juegue todo por abrir ese tipo de espacio. Y creo que eso debería hacer que muchos, digamos, que podrían haber hecho más para que estas denuncias se pudieran hacer, pues le den las gracias a Cristina Fallarás por esto. Hay mucha gente que ahí me dice, estarás contento. Yo no tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón y No tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón. Y dice hace 5 años que ya no hablaba con él. Pues más de 5 años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este. Pero lo primero son las víctimas. Y cuando he visto el tuit del presidente del gobierno acordándose más de su socio de gobierno que de las víctimas, pues creo que debería escuchar un poco menos a sus amigos cuarentones y cincuentones que no entendían al Ministerio de Igualdad y recordar que gracias a la ley solo sí es sí del anterior Ministerio de Igualdad, hoy cualquier mujer, sin necesidad de una sentencia judicial, tiene la consideración de víctima. Pablo, una cosa, y te pido brevedad porque ahora enseguida continuaremos con esto, pero hace un momento oía a Elías Bendodo decir, quien debe dar explicaciones es Pablo Iglesias. Claro, supongo que lo has oído. Pablo, ¿tú alguna vez, estando en Podemos, llegaron a oídos de Podemos o de la dirección de Podemos hechos como los que hoy estamos conociendo? Sí, en el caso de Calvente, que vi unos mensajes en los que acosaba... ¿Se escucha? ¿Le oye bien a Pablo? Sí. ¿Se me oye o no se oye? Se me oye. Sí, acércate bien al micrófono. Había un tal Calvente, alguien... Bueno, que todos los periodistas conocen aquí. Yo vi los mensajes que envió a una compañera del partido, una abogada, a Marta Flor, y lo vimos en la dirección y consideramos pero que claro que Rejón, claro, sí, pero esto ocurrió y su señoría consideró que aquello no era acoso, veía más jolgorio que acoso. Y luego lo que diga el señor Bendodo, pues claro, el 23F, los atentados de las Torres Gemelas, todo eso es responsabilidad mía también. Ana Pardo de Vera, muy rápidamente, Ana, todo esto ha salido esta mañana cuando Público ha publicado unas informaciones sobre unas acusaciones en redes. ¿Este es el motivo real de la dimisión de Errejón? No, el motivo real es que se publicó, como ha explicado Pablo, por parte de Cristina Fallarás, en un espacio que tiene en Instagram donde da voz a temas de acoso que te sangran los ojos al leerlos. Y a raíz de eso pues, se inició la comprobación de esta y de muchas mujeres que empezaron a denunciar en cascada. Yo misma llevo recibiendo toda la tarde mensajes de gente que nadie imaginaría que ha sufrido estos mismos acosos, comportamientos machistas, abusos, que veremos a ver en qué quedan, si hay una denuncia penal o no, pero en principio existen y se conocían, vaya si se conocían. Pero Ana, estás diciendo que llevas toda la tarde recibiendo mensajes de personas que también han recibido... Que también han sido... Yo, sinceramente, más allá de rumores, yo tampoco hago caso. Lo que sí, la Red Flag, el año pasado, en junio creo que era del 2023, salió esa denuncia pública y que incluso la participación de Loreto, que forma parte de Sumar, para ir a proteger y que intentar llegar a un acuerdo, no sé si económico, para que no se denunciase públicamente. Creo que ahí tendría que haber tomado medidas, pero parece, o esto los periodistas del mundo político de Madrid, o gente, ¿no? Marina, por ejemplo, Marina Lobo, también ha dicho que, bueno, pues conocía varios, o hay varias denuncias que, es decir, parece que era algo que ya era dicho y que hasta que no ha dimitido, hasta que no ha explotado por los aires, no le han soltado la mano y ese escudo protector, pues se lo han quitado, pero, bueno, se lo han quitado, es decir, ya había dimitido, entonces ahora sí, ahora todo el mundo, sí, hemos investigado, bueno, ojo, porque Sumar lo nombra portavoz en enero del 2024 y esto era bastante anterior. En fin, esto también creo que es relevante. Han sido acosadas por parte han sido violentadas sexualmente por Íñigo Errejón. Ana, enseguida continuamos. Hace varios años que se saben de denuncias de acoso por parte de Errejón. Bueno, pues nada.
En fin, no sé si dará explicaciones Sumar de por qué ha protegido todo eso durante tanto tiempo. Pero vamos a ver el choque. Fijaros, Macarena Olona ha sido muy vitoreada, sobre todo por parte de la derecha, por este enfrentamiento, donde, aprovechando precisamente este tema de Errejón, pues también, igual como ha hecho el PP, se lo echa en cara. Fijaros, 4.000 retweets, 16.000 likes, es decir que viene fuerte Olona. Y le dijo esto a Pablo Iglesias a raíz de todo este escándalo con Íñigo Errejón. ¿Crispan las palabras o crispa la realidad? Hemos acabado con la intervención del señor Errejón. Yo le preguntaría al señor Pablo Iglesias, cuando hace 10 años el señor Errejón y usted fundaron Podemos, supongo que el nombre inicial era Trinquemos, Follemos, pero sí, como quedaba demasiado literal, Macarena, acabamos en Podemos. Bueno, desde luego, Macarena, yo creo, se puede decir todo, pero con educación, Macarena, sin faltar al respeto. ¿Cuál es la falta al señor de respeto, Iglesias? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Cuál es la falta de respeto? La falta de respeto es la realidad de lo que ha sido Podemos, de lo que ha sido el señor Errejón, de lo que ha sido Pablo Iglesias, que no nos extraña que estén de desquiciadas Irene Montero, la PAM, Isa Serra, viendo los hombres que la rodean. El debate era sobre la crispación. Bueno, veis que Olona tuvo una fase modosita, ¿no? De palabras más amables, sobre todo con gente de izquierda, y que ha vuelto la Olona, o a mí me recuerda la Olona más dura de la época de Vox, diciendo improperio, como estáis escuchando. Todo esto en televisión española, ¿vale? De hecho, vamos a ver la respuesta luego de Pablo Iglesias. Macarena, la realidad era sobre la crispación. Las palabras que lo expresan. Y está claro que la crispación existe por la realidad, las por palabras las palabras también objetivas que lo expresan, y ahí está el problema, la distancia cada vez más infinita entre la realidad de la calle y la realidad de la política, porque son todos ustedes unos cínicos. Señor Tardá, que usted acabó un discurso diciendo muerte a los Borbones. ¿Qué está contando aquí de las formas? Vamos a dejarlo aquí. ¿Alguien quiere responder? Bueno, pues no sé si la nueva Olona, pero evidentemente ha subido una marcha en cuanto al tono. Y bueno, la respuesta de Pablo Iglesias, una de las respuestas, ahora vamos a ver el cruce entre los dos. Yo voy a leer un tuit de Ignatius, que yo creo que es bastante representativo de lo que está pasando ahora. Escribió Ignatius... Sube un poquito la voz y también subiremos el volumen. Subo la voz, pero yo creo que la clave es el volumen, ya, si me escuchan. Ahora sí te oímos. Decía que voy a leer un tuit de Ignatius, que yo creo que es muy representativo de la situación. Dice Ignatius: el mayor mito de nuestra época es que vivimos en una sociedad polarizada, cuando en realidad se normaliza la ultraderecha diciendo que hace políticas de centro y al mismo tiempo se nos vende el centro como la única izquierda posible. La política siempre ha sido conflicto. El problema es que había también ciertos consensos. Uno de esos consensos es no permitir la basura de ultraderecha teniendo la palabra en un medio público. Creo que la Dirección de Televisión Española debería hacerse mirar, traer esta basura política a una mesa en la televisión pública. Bueno, el aplauso bastante intenso. A Olona también, pues se le ha aplaudido, ¿no? Y desde la derecha, creo que en la derecha, cuando se le criticaba a Olona por estar con medias tintas, incluso alabar o tener como un acercamiento a la izquierda, fue denostada. De hecho, a la derecha lo que le gusta es una Olona así, ¿no? Como era antes, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y luego las palabras, bueno, pues respondiendo también bastante aplaudidas por parte de... Dame la cara, no tienes huevos. Bueno, en fin, os lo pongo porque es bastante... flipante. Desde luego, las formas son importantísimas. Se puede amnistiar a golpistas condenados por nuestro Tribunal Supremo con unas formas exquisitas. ¿Qué es lo despreciable? ¿Que se pierdan las formas o que se amnistíe a unos golpistas condenados? ¿Me lo va a responder usted? Sí, señor Iglesias, sí, que me mire a la cara. Si me va... Fijaros que estaba hablándole a otra persona y se va a por Pablo diciendo que le mires a la cara. Fijaros el cambio, está hablando con una persona al cual está respondiendo y de repente se va por Pablo Iglesias. Sí, señor Iglesias, sí, que me mire a la cara. Si me va a llamar basura ultraderechista, tenga al menos los huevos de mirarme a la cara. Estudiantes, les explico que hay... Tenga al menos los huevos de mirarme a la cara. Aparte, no estaba hablando con él, estaba hablando con otra persona. Bueno, vamos a ver la respuesta de Pablo. Estudiantes, les explico que hay dos claves para entender la política, los estudiantes de ciencia política. La primera es los intereses. La política sirve para defender intereses. No se puede defender a la vez los intereses de los rentistas y los intereses de los inquilinos. No se puede hacer una reforma fiscal que guste a los millonarios y que sea buena para los trabajadores. No se puede defender la república y la monarquía a la vez. Y además la política es conflicto. Y eso está bien. Si no hubiera habido conflicto, no habría sufragio universal. Si no hubiera habido conflicto, las mujeres no podrían votar. Si no hubiera habido conflicto, sería imposible
posible que existiera la jornada laboral de 8 horas. Si las feministas no hubieran salido a la calle, no tendríamos por qué comprender tan claramente que alguien que dice que lo que tiene que tener un hombre son huevos no es más que un fascista de mierda. Bueno, en fin. Estas fueron las 2 o 3 intervenciones así como más potentes. Se estuvieron tirando puya durante todo el programa. Y, no sé, a mí me recuerda a la Olona anterior, ¿no? Es decir, que Olona agresiva que, bueno, de hecho es la que le gusta a la derecha, ¿no? Es decir, que fue criticada por ese acercamiento, esas palabras más amables contra la izquierda, incluso pidiendo disculpas, ¿no? Porque estaba en una trinchera, ¿no? Como muy agresiva cuando estaba en Vox. Y bueno, pero fijaros que este tipo, no sé, los que sois más de Pandemia Digital lo conoceréis bien, Pablo Herfelder. Este tipo incluso ha publicado en sus redes que me iba a denunciar y que no sé qué cosa por decir la verdad, que básicamente que él es hijo de Eduardo Herfelder y los principales investigadores sobre el yunque lo sitúan como el número 1 del yunque. Él tiene su propia plataforma. Bueno, pues le dieron un paseo, también lo denunciamos por todas las televisiones, con el cartel de la Semana Santa de Sevilla donde decía que incitaba al odio contra los cristianos, porque era un Cristo gay, ¿no? Que atentaba contra los sentimientos religiosos. Bueno, pues ahora había un choque básicamente entre Bob Pop, que aquí pues adoramos a Bob Pop, diciéndole 4 verdades a Pablo Herfelder. De hecho, hace una pregunta que no quiere responder: ¿quién paga tu chiringuito? Que eso sería interesante, ¿no? Willy Toledo en su momento decía que ninguno de estos medios está investigando quién financia a Hazte al Yunque y sus plataformas tapaderas. Esa pregunta estaría bien, ¿no? Hacérsela aquí. Alguna vez hemos dado alguna de estas respuestas, también con amigos como Álvaro Delgado, que os recomiendo las entrevistas, las 2 entrevistas que le hemos hecho, hablando todo sobre el yunque, y el podcast Dios, Patria, Yunque también. Pero bueno, el tipo claro, no le gusta. De hecho, él incluso ha dicho que ha sido víctima del yunque, luego ha dicho que es mentira, que no existe el yunque, bueno, cartas a favor de Franco, bueno, lo tiene todo el tipo Pero vamos a ver el choque con Bob Pop, donde creo que no sale bien parado el pobrecillo. Si se utiliza por desgracia, al igual que también se utiliza la expresión me cago en Dios. Esto también se escucha. Y eso es cristianofobia. Pero es que también. Dios no existe y bueno, los maricones sí. Para ti, pero hay miles y millones. Es que Dios no existe y los maricones sí, pues está comparando, claro, cuando hay insultos hacia, es decir, hablando de la homofobia, dice, bueno, hay también cristianofobia cuando se dice me cago en Dios, que es una expresión bastante común. Y claro, le dicen, claro, es que Dios no existe y los maricones sí existimos. Católicos que sí Dios sienten no que existe Dios, entonces los maricones también estamos se sienten aquí. Ofendidos. Entonces, los católicos también se sienten ofendidos con tus declaraciones de que Dios no existe. Pero si es que no se pueden ofender por algo que es una verdad absoluta y científica, chiquillo. Vale, para ti no, pero No, para quien mí tiene no. multitud de católicos igual Pero la que fe para es ti. otra cosa, pero que alguien crea no significa que Dios exista. Yo respeto muchísimo que la gente crea en lo que quiera, pero los maricones, las bolleras, las personas trans, los bisexuales, las bisexuales, no somos una cuestión de fe. Y quienes además contribuís a decir que no existe la homofobia y que el problema está en que se os ataca a quienes os declaráis homófobos, es que sois cómplices. Y sois cómplices de esa homofobia, con lo cual es muy divertido. Bueno, pues nada. A ver, el otro choque. También había por ahí otro tipo que más o menos critica la asistencia, ¿no?, del colectivo LGTBI. Es decir, que la selección de la derecha es bastante peculiar. Yo no sé quién es la producción, pero gente, vaya piezas que ha llevado para hablar de este asunto. En condición de que asegura usted que España no es un país homófobo, de persona homosexual que ha sufrido odio, o de persona que está promoviendo que ese odio existe en las escuelas y no se puede dar libertad libre. Explíqueme exactamente en condición de qué, cuál es su faceta de experto para asegurar frente a 3 personas que sí hemos sufrido LGTBI-fobia, para asegurarnos que no lo es. Lamento que hayáis sufrido LGTBI-fobia. No, yo me da igual. Y lo hago desde mi condición de abogado experto en este tipo de asuntos. ¿Abogado experto en qué? En todo tipo de temas penales. Educadores contra el adoctrinamiento. Es el presidente de Educadores contra el Adoctrinamiento, ¿no? Lo del PIN parental de Vox, que no se hable, ¿no?, de tendencias sexuales, de educación sexual, bueno, todo eso, ¿no?, en la escuela pública. Sexualidad no es un asunto penal. Pero las agresiones sí. Sí, la homofobia. Ya está. Las agresiones.
No, la homofobia es una agresión. Como cualquier otra. Pero José Luis, ¿usted diría que en España no existe homofobia, de verdad? ¿No existen agresiones homofóbicas? Cuando ha felicitado a Denise y le llamaban maricón. ¿Se lo ha dicho Dios? De mierda. ¿Le ha dicho Dios a usted que no existe la homofobia? En fin, bueno, pues estuvo así de entretenido el programa y bueno, en fin, ya os digo, los jueves a la noche a veces lo ponía para hablar de las nazistadas, ¿no? Que soltaban ahí pues los asesores de Vox, los policías asesores de Vox en cuanto a inmigración, José Félix Ramón y compañía. Y por lo menos aquí, en vez de ser todos orientados a la ultraderecha, bueno, pues por lo menos está equilibrado, aunque lleven gente de ultraderecha, pero por lo menos tiene a gente, si lo queréis llamar de ultraizquierda, para contestarle sin medias tintas, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero ese tipo de debate al que había, por ejemplo, en el programa de Iker. Así que, bueno, en fin, no sé cómo irán de audiencia, no sé si pasará como La Revuelta y Pablo Motos, pero vaya, me parece interesante. Más allá de que Gemma Nierga a veces con la moderación de los tiempos, incluso te diría con los invitados. Hay invitados, por ejemplo, María Claver, que sea fija, si la socia de Eduardo Inda, pues ya le quita credibilidad, ¿no? O fíjate, llevar al hijo del número 1 del Yunque, según los investigadores. Ojo, cómo han ido rebuscando a quién llevar, ¿no? Es tremendo. En fin, sí que creo que llevan, y vuelvo a repetir, a gente que no pasa en muchas teles, a gente como Olga Rodríguez, Aroca o el propio Pablo Iglesias. Yo creo que le da un valor añadido también por el tipo de discurso, que no es como muy habitual verlos en televisión, o durante varios años no ha sido habitual verlos en televisión. Así que, bueno, no sé qué opináis, ¿no? También de esta nueva olona más guerrillera. Volverá, es decir, ahora que no sé, lo de Alvise, ahí como se ha abierto hueco, y lo intentará esta vez de manera más planificada y acompañada con más gente. Ahí hay varios que están ya fuera de Vox, el entorno de Alvise y Iván Espinosa de los Monteros y compañía. Bueno, no lo sé, quién sabe, lo veremos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.